se dividen en 4 tejidos principales. Entonces, ahora vamos a ver cómo de cada uno de esos tiene sus características propias, tiene ciertas funciones y hay algunas, déjenme acá. Hay algunas que se comparten con los tejidos, como mencionábamos el viernes, las uniones de hendidura, por ejemplo, que son características del tejido epitelial. Vamos a ver también cómo se repiten en el tejido cardíaco. Entonces, se repiten ciertas características entre los mismos tejidos. Entonces, vamos a empezar. Tejido epitelial. Son generalidades del tejido epitelial y vamos a ver que tiene 3 especializaciones o 3 polaridades. La apical, que es la más superficial, una lateral y después una basal. Entonces el día de hoy alcanzamos a ver apical y lateral y dejamos para el miércoles la parte basal. Entonces, ¿quién le toca compartirnos pantalla? Yo, profe. Ok, adelante. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el tejido epitelial. Pues nuestro grupo está formado por Jacqueline Rosas, Itzel Sánchez, David Estrada y Lelin Araiza. Bueno, la clasificación de los epitelios, yo les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, el tejido epitelial se divide en dos, en epitelio simple y epitelio estratificado. El epitelio simple está formado por una sola capa de células que presenta un aspecto fusiforme en cortes transversales. Tiene forma de huevo frito. Sus células están formadas entre sí mediante complejos de unión, donde destacan las uniones estrechas. 3 ejemplos de estos vemos la cápsula de Bowman de los riñones, las cavidades internas del corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos. El epitelio estratificado se caracterizan por tener varias capas de células. 3 ejemplos de estos vemos la boca, el esófago y la vagina. Bueno, las células individuales que componen un epitelio se describen como planas cuando el ancho y la profundidad de las células son mucho mayores que su altura. Las cúbicas, cuando el ancho y la altura y la profundidad son más o menos iguales. Las cilíndricas, cuando la altura de las células es apreciablemente mayor que las otras dimensiones. Pues en ejemplo, las planas tenemos la célula de la epidermis y de la mucosa bucal. En las cúbicas tenemos hepatocitos y tiroides. Y en las cilíndricas tenemos las células del intestino. Bueno, aquí está un poco más de la clasificación. Estamos con los planos y los estratificados. Un simple plano, bueno, algunas de sus ubicaciones son los vasos, las cavidades corporales, las cápsulas de Bowman, como ya lo habíamos dicho, los alvéolos respiratorios. Su función principal es el intercambio barrera en el sistema nervioso central, intercambio y lubricación y barrera de intercambio. El simple cúbicos son conductos pequeños de glándulas endocrinas, superficies del ovario, túbulos renales, el simple cilíndrico, intestino delgado y colon, el estómago y la vesícula biliar. El pseudoestratificado son las tráqueas y árboles bronquiales, conductos deferentes y conductos eferentes del epidídimo. Estratificado plano, la epidemia, la cavidad oral, el esófago, la vagina. Estratificado cúbico, conductos de glándulas sudoríparas, conductos grandes de glándulas exocrinas.
estratificado cilíndrico, los conductos más grandes de las glándulas exocrinas y unión anorrectal. Bueno, el pseudoestratificado, como ya lo habíamos hablado, aparece con aspecto estratificado, pero no todas las células alcanzan la superficie plana y se apoyan en la membrana basal, o sea que se quedan en la membrana basal. Un ejemplo de esto puede ser la tráquea, los bronquios principales, el conducto eferente y el conducto deferente. Aquí vemos unos ejemplos de, aquí están, el tejido pseudoestratificado que no llega a la superficie plana, sino que se queda en la membrana basal. El epitelio de transición consta de múltiples capas de células epiteliales que pueden contraerse y expandirse para adaptarse al grado de distensión necesario. Estas nada más se van a ver en la vejiga, en el uréter y en parte de la uretra. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros cuando tomamos mucha agua, pues sabemos que nuestra vejiga se infla pues de todo lo que desecha el cuerpo. Entonces, este epitelio, este tejido, se expande para que a la vejiga no le pase nada. Entonces, cuando está llena, pues las células se hacen más pequeñas y se hacen menos células, y ya cuando vamos al baño, pues se vuelve a su estado normal. Va a ser el relajado y el distendido. El relajado es cuando la vejiga está normal y el distendido es cuando pues crece, cuando tenemos los desechos. Bueno, pues vamos a hablar del endotelio. Es una célula aplanada que tapiza la luz de todos los vasos sanguíneos, incluido la capa del corazón denominada endocardio. Ha dejado de considerarse una simple barrera que contiene al plasma y a las células de la sangre, ya que permite el intercambio de nutrientes y desechos. O sea, no solamente está ahí, sino que permite el paso de nutrientes y también los de los desechos. Tiene varias funciones y forma una superficie lisa que facilita el flujo laminar de la sangre y previene la adherencia de las células sanguíneas. O sea, permite que las células no se peguen a las venas. Regulan la angiogénesis y el remodelado vascular, contribuyen a la formación y mantenimiento de la matriz extracelular y sintetizan y degradan diversas hormonas. Es lo que decía, que permiten el intercambio de nutrientes. También sintetizan y degradan hormonas. El endocardio se compone de un endotelio, que es un epitelio escamoso simple, y una capa subyacente del tejido conectivo fibroelástico con fibroblastos dispersos del miocardio. Bueno, no solamente está compuesto por un epitelio escamoso simple, sino que también va a tener tejido conjuntivo denso subyacente, fibras elásticas y músculo liso. Las vénulas. Vamos a tener dos: postcapilares y musculares. Las postcapilares producen la extravasación de los linfocitos durante el tráfico linfocitario. Su endotelio cuboideo permite a los linfocitos su paso hacia el tejido. Las vénulas son venas. Así, en pocas palabras, estas van a permitir, reciben sangre de los capilares, son agentes vasoactivos como la histamina y la serotonina. La serotonina es una de las hormonas más importantes. Actúan en su endotelio extravasado líquido y leucocitos en reacciones alérgicas o inflamatorias. También va a permitir el paso del sistema inmunológico. Las venas musculares presentan túnica media con una o dos capas de músculo liso y tienen una túnica advertencia delgada. El mesotelio
Son células escamosas. Es una membrana que forma el recubrimiento de varias cavidades corporales, la pleura, que es la cavidad torácica, el peritoneo, la cavidad abdominal, incluyendo el mesenterio y el pericardio. Este epitelio de recubrimiento del corazón posee numerosas vellosidades. Ahorita les voy a hablar qué son las vellosidades. Bueno, las funciones del tejido epitelial. Va a ser de protección de los tejidos subyacentes del cuerpo ante abrasiones y lesiones. ¿Qué significa esto? Que va a proteger las capas de la piel cuando nos cortamos o, por ejemplo, cuando nos enterramos algo, que, por ejemplo, la vitamina K nos ayuda para cerrar las heridas. Las células se van regenerando en las heridas. Eso nos ayuda. El transporte transcelular de moléculas a través de las capas epiteliales, bueno, pues va a tener una función de transporte, de secreción que va a ser en las glándulas, de moco, enzimas, hormonas y de diversas glándulas, de absorción que va a absorber material de una luz, la función receptora que va a recibir y percibir estímulos externos, va a tener de lubricación que, por ejemplo, una de ellas está en la vagina. Y de digestión, pues sabemos que las células van a, como les decía ahorita, que ayudan a digerir hormonas y aminoácidos. Bueno, especializaciones de la región apical, esto es lo que se refería el profe ahorita, es la parte de arriba del tejido epitelial que va a tener microvellosidades, que son evaginaciones citoplasmáticas que contienen haces de microtúbulos. Va a tener estereocilios, que son microvellosidades largas que poseen también un núcleo de filamentos de actina. Y va a tener cilios, que son evaginaciones citoplasmáticas que contienen haces de microtúbulos. Aquí están los cilios, los estereocilios y las microvellosidades. Aquí está la apical, que va a ser la parte de arriba, la parte externa, y la basal, que va a ser la parte interna. Estructuras de los grupos basales. Bueno, la basal es la parte de abajo. Va a tener una lámina alar, que es una expansión en forma de cuello situada entre la zona de transición del cuerpo basal y la membrana plasmática. Va a tener un pedúnculo basal, que es una estructura accesoria que suele encontrarse en la región media del cuerpo basal. Y va a tener una raíz estrada, que se compone por proteofilamentos alineados en sentido longitudinal que contienen rutletina. Bueno, aquí está un ejemplo que tenemos primero la lámina basal, perdón, la estructura basal y luego la estructura apical. Y aquí está la laterobasal, que ahorita les van a hablar de ella. Bueno, yo voy a hablar de la región lateral y sus especializaciones en la adhesión celular. La región lateral de las células epiteliales está en estrecho contacto con la región lateral opuesta de las células adyacentes. La composición molecular de los lípidos y proteínas que forman la membrana celular lateral difiere significativamente de la composición de aquellas que forman la membrana apical. Antes del advenimiento del ME, la posición estrecha de las células epiteliales era atribuida a la presencia de sustancias adhesivas viscosas denominadas cementos intercelulares. Este cemento tiñe profundamente en el margen superior apicolateral de la mayoría de las células epiteliales cúbicas y cilíndricas. Al observarlo en un plano perpendicular al de la superficie epitelial, el material teñido se presenta con la estructura de un punto, pero cuando el plano de corte es paralelo a esa superficie epitelial y la incluye, este componente con aspecto de punto se ve como una barda o línea densa entre las dos células yuxtapuestas. Los componentes estructurales específicos que constituyen las barreras y la adhesión
Se identifican claramente mediante microscopía electrónica y se denominan en su conjunto complejo de unión. Estos complejos tienen a su cargo la unión de las células individuales. Existen 3 tipos de complejos de unión. Las uniones ocluyentes, también denominadas uniones estrechas, son fundamentales para establecer una barrera entre los comportamientos del cuerpo y permiten que las células epiteliales funcionen como una barrera. Las uniones adherentes proporcionan estabilidad mecánica a las células epiteliales mediante la unión del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de otra célula adyacente. Y las uniones comunicantes, que permiten una comunicación directa entre la célula adyacente por difusión de moléculas pequeñas. Uniones ocluyentes. La unión ocluyente representa el componente más apical en el complejo de uniones entre las células epiteliales. La unión ocluyente se crea por el sellado específico de las membranas plasmáticas de células adyacentes. Al observar la zonula ocluyente, uniones estrechas con el microscopio electrónico de transmisión MET, se puede apreciar una región angosta en la que las membranas plasmáticas de células adyacentes se ponen en contacto estrecho para sellar el espacio intercelular. Hay varias proteínas que participan en la formación de las hembras de la soluna ocluyente. Las hembras de la soluna ocluyente corresponden a la ubicación de las filas de proteínas transmembranas. En la zona ocluyente se encuentran 4 grupos principales. Las claudinas conforman una familia de proteínas que han sido identificadas recientemente como componentes que integran las hebras de la soluna ocluyente. Las ocludina, una proteína que participa en la formación y mantenimiento de la barrera entre las células contiguas y sirve como una valla que restringe el movimiento de lípidos y proteínas entre las regiones apical y lateral. Y la molécula adhesiva de las uniones es una proteína que pertenece a la superficie familiar de la inmunoglobina y no forma parte por sí sola de una hembra de soluna ocluyente, pero sí está asociada con las claudinas. Y la tricelulina es una proteína, se localiza en áreas específicas de la soluna ocluyente con los contactos tricelulares. La célula ocluyente separa el espacio luminal del espacio intercelular y del comportamiento del tejido conjuntivo. La habilidad del epitelio para crear una barrera de difusión está controlada por 2 vías diferentes para el transporte de sustancias a través del epitelio. La vía transcelular tiene lugar a través de la membrana plasmática de la célula epitelial. En la mayoría de estas vías, el transporte es activo y requiere proteínas y conductos de transporte especializadas que se hallan en la membrana y consumen energía. La vía paracelular tiene lugar a través de la zonula ocluyente entre 2 células epiteliales. La cantidad de agua, electrocitos y otras moléculas pequeñas transportadas mediante este dependen del hermetismo de la zona ocluyente. La zona ocluyente establece regiones funcionales en la membrana plasmática como la unión, la célula ocluyente controla no solo el paso de sustancias a través del estado epitelial, sino también del movimiento de balsas de lípidos que contienen proteínas específicas dentro de las mismas membranas plasmáticas. Bueno, las uniones adherentes van a estar por debajo de las ocluyentes y vamos a tener las zonula adherens, los desmosomas, las adhesiones focales y los de hemidesmosomas. Las adhesiones focales y los hemidesmosomas los vamos a encontrar en la parte basal de la célula, entonces esos no los vamos a ver. La zonula adherens se va a unir a los filamentos de actina y los desmosomas se van a unir a los filamentos intermedios.
Aquí van a participar las proteínas CAM, que las proteínas CAM van a poder formar enlaces homotípicos o heterotípicos. Homotípicos significa que pueden unirse con el mismo tipo de proteína CAM y heterotípico que pueden unirse con un tipo diferente. De las proteínas CAM vamos a tener a la caderina, que va a depender de calcio, va a formar enlaces homotípicos, o sea que solo se va a unir con otras caderinas. Se va a unir con la catenina formando un complejo que se le va a llamar molécula maestra. Va a participar en la transmisión de señales y la caderina que vamos a encontrar en el epitelio es la caderina E. Las integrinas, que van a estar compuestas de dos subunidades, van a formar interacciones heterotípicas, o sea que se pueden unir a otro tipo de proteínas CAM, no solo las integrinas. Estas van a interactuar con la matriz y con los filamentos de actina y los intermedios. Las selectinas, que las selectinas no lo vamos a ver porque pertenecen a otro tipo de células. La superfamilia de las inmunoglobinas, que no son proteínas en sí, sino que son un grupo de genes que van a producir, codificar proteínas CAM, entre ellas la YAM, la ICAM, la CCAM y la OVCAM. En las células adherentes, donde vamos a encontrar la cadenina E unida a la catenina. Para unirse a los filamentos de actina van a estar unidos también a la vinculina y a la actina alfa. Estos van a depender de iones de calcio, que son los puntos rojos que se ven en la imagencita de arriba, y se le va a llamar molécula maestra al complejo caderina y catenina, porque van a tener influencia en la polaridad, en la migración, en la diferenciación y en la proliferación de la célula. Los desmosomas va a ser una unión fuerte, no va a ser continua y va a transmitir impulsos. Eso significa que si la célula, por ejemplo, en un momento recibe un golpe, gracias a los desmosomas, el golpe se va a esparcir como una onda por toda la célula, o sea, lo va a transmitir. Vamos a encontrar una placa de adhesión del desmosoma en la parte citoplasmática de la unión, que va a estar formada por las proteínas desmoplaquina y placoglubina, y se van a unir en la parte intercelular, o sea, por fuera de la membrana, por la desmocolina y la desmogleína. Esta unión también va a depender de la presencia de los iones calcio. Las uniones comunicantes, que estas van a permitir el paso de sustancias entre las células libremente. Va a permitir el paso de iones, moléculas de señalización y moléculas muy pequeñas. Esto lo vamos a encontrar en células que necesitan que necesitan estar coordinadas, que actúan conjuntamente, y se les va a llamar uniones de baja resistencia, porque en un experimento que realizaron con células que tenían uniones comunicantes entre sí, a la que se le aplicó electricidad, esta electricidad se vio como no solo afectaba a una célula, sino que afectaba a las contiguas. Va a estar formada por dos conexiones, uno de cada célula, y cada conexión va a estar formada por 6 proteínas conexinas. Esto puede formar uniones homotípicas o heterotípicas, o sea que se pueden unir a un conexión con conexión o un conexión con otro tipo de proteína CAM. Con el ion calcio va a afectar, o sea, la presencia del ion calcio en las uniones comunicantes va a hacer que el poro se cierre, como se ve en la imagen de abajo. En la imagen de la izquierda no hay ion calcio y el poro está abierto. En la imagen de la derecha sí hay presencia de ion calcio y eso hace que se cierre el poro. Y las especializaciones morfológicas nos dice que no específicamente la célula necesita tener proteínas integrales para llamarse especialización, que también existe otro tipo de especialización, que es la de la forma. Por ejemplo, hay células que van a tener repliegues. Esto con el propósito de aumentar su superficie para el transporte de líquidos y electrolitos, y que en estos pliegues se van a encontrar mitocondrias, que son las que le van a dar el aspecto estriado que se ve en las imágenes.
Y las especializaciones de la región basal, que en la región basal vamos a encontrar la membrana basal, vamos a encontrar la célula uniéndose a la matriz extracelular, la membrana basal que va a ser una capa densa, que si se tiñe con eosina se vuelve indistinguible del tejido conjuntivo subyacente, por lo que se utiliza la técnica de Paz para su tejido para poder diferenciarla. Ahí vamos a encontrar la lámina densa, que la lámina densa está compuesta de lamininas, de glucógeno tipo 4, tipo 7, tipo 15 y tipo 18. El glucógeno tipo 4 principalmente, el tipo 7 que le va a unir la lámina basal a la reticular, el glucógeno tipo 15 que va a ayudar a su estabilización y el tipo 18 que va a ayudar a participar en la angiogénesis. Vamos a encontrar proteoglucanos, entre los más comunes el perlecano y la agrina, y vamos a encontrar glucoproteínas como la intactina y el nudógeno que va a unir las láminas con el glucógeno. Y vamos a encontrar, se creía que se encontraba una lámina lúcida, pero después se descubrió que la lámina lúcida era una consecuencia de los métodos químicos que se utilizaron para la fijación de las muestras, que hacían que las células se contrayeran, pero utilizando el método de congelación que mantiene mejor la estructura de las células, se descubrió que en realidad la lámina lúcida no existe. Bueno, perdón, voy a interrumpir tantito. La lámina basal, o las especializaciones de la parte basal, lo vamos a dejar para el miércoles, porque la parte basal le tocaba a otro equipo. Entonces, brincándonos lo de la parte basal, ¿les falta algo más o ya? Lo que es la parte basal, glándulas y todo eso es del siguiente equipo. Pues lo de las glándulas también es del otro equipo. Las glándulas. Sí, o sea, en el temario viene separado generalidades, región apical y región lateral. Y en en otra clase viene el resto. Aquí lo tengo. O sea, el equipo 1 sería general de la estructura y función epitelial. Bueno, clasificación de epitelios, polaridad, región apical, región lateral. Entonces, ahí. Y el equipo 2, especializaciones de región basal, membrana y una célula matriz extracelular, glándulas y renovación de las células epiteliales. Ese así viene en el temario. Entonces, bueno, no pasa nada si se equivocan. Vamos a dejarlo hasta ahí eso, porque si no nos metemos en otros temas para que el siguiente equipo haga esa parte. Vamos a retomar puntos. ¿Cuál es una de las características principales del epitelio? Es una característica que se brincaron porque se fueron directo a la clasificación de los epitelios. Y esta característica es muy importante en este porque en primera es pregunta examen. Esa vascular. Esa vascular, efectivamente. Eso es muy importante en los epitelios. El tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Va a recibir toda su nutrición a través de el tejido conjuntivo. Les digo, es un punto que es muy importante. Es un tejido avascular que va a recubrir las superficies externas, como dijeron, las cavidades internas y el conductos corporales, y también tiene función de receptores sensoriales.
Otra de las características que distinguen al tejido epitelial de los demás tejidos es que siempre van a estar, son células que van a estar muy juntas unas con otras. Realmente no existe una matriz extracelular en estas células, van a ver como de los demás tejidos, sí existe una matriz extracelular, o sea, es sustancia que secretan las mismas células y las va a rodear. Entonces, y es en el medio en el que se van a encontrar, y a diferencia, el tejido epitelial no tiene esta matriz extracelular. Las células están muy pegadas unas con otras. Ya lo vimos por qué. Porque existen ciertas uniones que requieren que estén pegadas las células. Y como dijimos, bueno, tiene 3 polaridades. Se apoya sobre una membrana basal, que vamos a ver el día miércoles, y hay un tejido especial o una denominación que se llama tejido epitelioide. El tejido epitelioide las células tienen las características de una célula epitelial, sin embargo, no tienen ese borde libre. Entonces, el tejido epitelial es, como dijimos, recubre cavidades externas, internas, son conductos, bueno, forma conductos, entonces siempre tiene un borde libre, es decir, un borde que no está en contacto con nada. El tejido epitelioide va a carecer de esta superficie libre y van a ser células que tienen características de tejido epitelial, pero van a estar metidas o embebidas en otros tipos de tejidos, como pueden ser células intersticiales de Leydig, células luteínicas, los islotes Langerhans, parénquima de la glándula suprarrenal y glándula hipófisis. Entonces, en ciertos otros órganos vamos a encontrar este tipo de células, pero sin ese borde libre que caracteriza al tejido epitelial. Aquí vemos un esquema de lo que viene siendo el tejido epitelial. Vemos este lado izquierdo, muy sencillito, vemos cómo están las células pegadas unas con otras. Tenemos una región apical, que es esta parte de aquí arriba, que está llena de microvellosidades en este caso. Tenemos una región lateral, que es esta aquí, que está uniendo, por ejemplo, aquí las dos células. Los complejos de la unión, bueno, es la parte que sella estas células y hace impermeable o casi impermeable estas uniones para que nada que esté aquí en la luz o en el exterior pueda atravesar las células. Y tenemos abajo una lámina basal, la región basal de la célula, y bueno, un espacio intercelular pequeño. Vemos del lado derecho la misma imagen, nada más que en un corte histológico, en donde tenemos igual el borde en cepillo, que es este que se ve aquí. Las células pues, estrechamente pegadas unas con otras, la lámina basal, que aquí no se distingue muy bien, pero hay una lámina basal aquí. Entonces aquí es donde podemos ver cómo está organizado el tejido epitelial. Se va a clasificar de diferentes maneras. Se va a clasificar en base a la cantidad de estratos, es decir, a la cantidad de capas, o a la forma de las células superficiales. Vamos a ver que el simple es un solo estrato y el estratificado son 2 o más estratos. Y en base a la forma de las células pueden ser planas o escamosas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Entonces, ¿cómo se clasifican los epitelios estratificados? Cuando hablamos, por ejemplo, de un epitelio estratificado cúbico, es porque las células más superficiales son cúbicas. O si hablamos de un epitelio plano estratificado, es porque las células superficiales son planas, pero las que están por debajo y pegadas a la lámina basal pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, pero lo vamos a clasificar en base a la capa más apical de células. Hay 2 características especiales, o más bien 2 categorías especiales de tejidos epiteliales. Uno, que mencionaron ahorita, bueno, los dos los mencionaron, pero uno es el pseudoestratificado. Este es cuando no todas las células llegan a la superficie, pero todas se van a encontrar recargadas o apoyadas en lo que es la lámina basal. El otro epitelio que tenemos es el urotelio. El urotelio, pues como su nombre lo dice, está en la vía urinaria, entonces que recorre toda la vía urinaria y es un epitelio estratificado. ¿Cuál es la característica que tiene? Que nos da distensibilidad, es decir, es un tejido que puede distenderse, puede estirarse, entonces, y principalmente lo que es la vía urinaria, permite que se distienda la vejiga mucho más grande de lo que
de lo que puede ser esta, se puede distender la vía urinaria también. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, uréter se puede distender. Entonces, en menor cantidad que la vejiga, obviamente, pero tiene esta característica. Y va a tener 3 capas, que son una superficial, una intermedia y una basal. La capa superficial se llaman células en cúpula o en sombrilla, porque van a ser células que están como que cerradas, digamos, como una sombrilla. Están cerradas o son como que cilíndricas en un inicio o cuando no están distendidas, y cuando se distiende se abren y se aplanan. Entonces, por eso se las llama en sombrilla, porque es como si estuviera cerrada la sombrilla y después como que se abre y se estira. Y aparte, vamos a tener 3 epitelios específicos, es decir, que tienen una localización específica. Lo que son los endotelios, que ya mencionaron ahorita, que van a recubrir la parte interna de los vasos sanguíneos. Lo que es el endocardio, que también mencionaron, que van a recubrir los ventrículos y las aurículas por dentro y alcanzan a recubrir también la unión del corazón con los grandes vasos. Y el mesotelio, los mesotelios van a ser varios y recubren lo que son las paredes y el contenido de las cavidades cerradas. Por ejemplo, la cavidad abdominal, la cavidad pleural y lo que es la cavidad pericárdica. Entonces, por ejemplo, la pleural, vamos a tener ahí, es tejido, es mesotelio, es tejido epitelial. Tenemos 2 pleuras, la parietal y la visceral. La parietal recubre la pared del tórax por dentro y la visceral recubre el pulmón. Entonces, ¿cuál es la finalidad en este caso, por ejemplo, de las pleuras? Evitar esa fricción que pueda llevarse entre el órgano y la pared al momento de estar respirando. Esas 2 pleuras tienen un espacio virtual que está lleno de líquido pleural y permite ese deslizamiento entre el pulmón y la pared del tórax para que no exista fricción. Al decir espacio virtual, se refiere a que es un espacio tan pequeño, pero tan pequeño que si lo vemos, no existe. Entonces, si vemos una imagen del pulmón junto con el tórax, prácticamente no existe ese espacio, pero es un espacio virtual porque está lleno de líquido. Y estos 3 epitelios son epitelios simples planos. Funciones que mencionaban ahorita: secreción, absorción, transporte, protección mecánica y función secretora. No nos vamos a detener en esto porque ya lo mencionaron. Y vamos a hablar de las polaridades celulares, que son 3: apical, lateral y basal. Antes nada más vamos a repetir este cuadrito que está en su libro y ahorita lo vieron, donde podemos ver aquí como el epitelio plano simple, dijimos que las células son alargadas, entonces por eso se llama plano. Es plano o escamoso. Cuando hablamos de epitelios escamosos, también son epitelios planos, son este tipo de células, que ya mencionamos que va a estar en el endotelio, el mesotelio, en la cápsula de Bowman del riñón, en los alvéolos respiratorios. ¿Por qué? Porque son epitelios muy delgaditos que necesitamos para permitir el transporte de oxígeno, la filtración de la orina. Entonces, el endotelio, pues, para que puedan atravesarlo fácilmente. Entonces, se requieren epitelios así delgaditos, de capa simple. El cúbico, vamos a lo mismo, es un epitelio, si se fijan, las células son cúbicas todas, una sola capa sobre una lámina basal, y la podemos encontrar en túbulos renales, glándulas exócrinas, como vamos a ver más adelante en las glándulas. El cilíndrico, la diferencia pues es que el tejido es cilíndrico, o sea, es así alargado, rectangular, por así decirlo. Esas las vamos a encontrar en intestino, por lo que es vía digestiva principalmente. Este es el pseudoestratificado. Aquí, como podemos ver, tenemos tenemos la lámina basal. Vemos como todas las células están recargadas o apoyadas en la lámina basal, pero no todas alcanzan la luz. Aquí vemos unas células que se quedan aquí atrapadas entre 2 células más grandes. Entonces, en un corte, como vamos a ver núcleos más arriba que otros, podemos pensar que es un epitelio estratificado, pero analizándolo bien, podemos observar que son células cada una de estas células está apoyada en la lámina basal y entonces nos da esa imagen como de estratificado pero no lo es en realidad.
¿Dónde vamos a encontrar ese tipo de epitelios? Principalmente lo que es vía aérea, tráquea y árbol bronquial. ¿Y para qué nos va a servir? Para secreción y conducción. Son células que van a tener un borde con microvellosidades, entonces esto es lo que van a hacer, o con cilios, y esto es lo que va a hacer es que va a desplazar moco, por ejemplo, al hablar de vía respiratoria, desplaza moco a lo largo de la vía aérea para mantenerla lubricada. Después tenemos un epitelio plano estratificado. Acuérdense que dijimos, el epitelio se va a clasificar en base a la porción más apical. Entonces, por eso, tenemos un epitelio estratificado porque tiene muchas capas de células, pero la más superficial es plana. Entonces, por eso se llama plano estratificado, aunque las de abajo puedan ser cúbicas, como estamos viendo aquí. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En zonas que necesitamos barrera y protección, es decir, zonas que necesitamos que nos proteja del medio y son zonas de que pueda haber fricción. Entonces, por ejemplo, es el epidermis, la cavidad bucal y el esófago y lo que es la vagina. El cúbico estratificado es lo mismo, todas son cúbicas, son varias capas. Lo podemos encontrar en las glándulas sudoríparas, por ejemplo, en las glándulas exócrinas, y va a ser igual, va a dar función de barrera y protección. El cilíndrico estratificado es lo mismo, glándulas y la unión anorrectal, y el de transición que ya mencionamos, que es el urotelio, en lo que es, si se fijan, vía urinaria específicamente, y su característica o su función es la distensibilidad. Se llama de las dos maneras, urotelio o de transición. Cuando hablemos del epitelio de transición, vamos a saber qué es urotelio. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Creo que no. Nada, ¿no? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Todos? Ujú. Ujú. Pero por lo menos todos los que están despiertos. Sin preguntas. Ok. Entonces, vamos a hablar de la región apical. Ahorita la mencionaron que la región apical se va a caracterizar por la presencia de tres cosas, que no les pregunto porque aquí están luego. Microvellosidades, que van a ser evaginaciones citoplasmáticas, o sea, una evaginación es cuando el citoplasma se estira, digamos, o saca como una extensión, es una evaginación citoplasmática y va a contener filamentos de actina. Los estereocilios o estereovellosidades son microvellosidades largas que van a contener también filamentos de actina. Y también vamos a encontrar cilios que van a tener, son igual evaginaciones, pero van a contener haces de microtúbulos. Entonces son diferentes. Las microvellosidades y los estereocilios son filamentos de actina y los cilios van a ser haces de microtúbulos, de los cuales ambos dos ya platicamos al hablar del citoplasma, cuando hablamos de citoesqueleto. Ahí estaban los filamentos de actina y los microtúbulos. Vamos primero, microvellosidades. Las microvellosidades, ya dijimos, son evaginaciones citoplasmáticas. Varían en cantidad y forma, pero se van a relacionar con la capacidad de absorción. Mientras la célula necesite absorber más, van a aumentar la cantidad de microvellosidades. En la célula vamos a denominar lo que se tiene una chapa estriada o un ribete en cepillo. Entonces, porque es la imagen que nos da en los cortes, parece una chapa estriada porque se ve hasta arriba de la célula, así como muchas estrías. Entonces, pues se llama chapa estriada o ribete en cepillo porque es el borde que en muchas microvellosidades y pues parece un cepillo, ¿verdad? Pues se llama cualquiera de las dos maneras. Aquí lo podemos ver. Bueno, todas estas aquí son en menor a mayor cantidad. Acuérdense que dijimos que variaban dependiendo de la capacidad de absorción que se requiera. Entonces podemos ver en la primera imagen una célula de las glándulas uterinas, en donde, bueno, pues tenemos una que otra proyección así no muy importante, ¿verdad? Porque pues aquí no necesitamos absorber. Entonces, pero estas son microvellosidades. En la imagen del medio tenemos el sincitotrofoblasto de la placenta, que es la parte que se une
o que fija la placenta, el cincito trofoblasto, y vamos a encontrar también varias, aquí está. Vamos a encontrar varias microvellosidades ramificadas, que son estas de aquí. Estas que se ven así, bueno, están cortadas algunas porque el corte de la laminilla cortó una porción, entonces pues eso no se alcanza a percibir, pero todas estas son microvellosidades. Pero donde mejor se aprecian siempre es en las células intestinales. Dijimos, varían en longitud y cantidad dependiendo de la capacidad de absorción. Entonces, por eso es que en las células intestinales es donde mejor se van a apreciar las microvellosidades. Son uniformes todas, si se fijan, van muy parejitas todas. ¿Y qué hacen estas microvellosidades? Aumentan el borde apical, o sea, aumentan la longitud de la superficie para permitir una mayor superficie de absorción. Entonces, toda esta parte, todo esto permite absorción. A diferencia que si fuera plana, sería una capa muy pequeña de absorción, pero todos estos pliegues hacen que aumente la cantidad de superficie libre para poder absorber nutrientes y líquidos y todo lo que se tenga que absorber. Entonces, por eso es que en el tejido intestinal, en las células intestinales, es donde mejor lo vamos a observar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Dijimos, las microvellosidades van a ser o van a contener filamentos de actina, más o menos son 20 a 30 filamentos de actina. Van a tener lo que se denomina un extremo plus o un extremo más, que va a estar fijado a la bilina o una proteína que se llama bilina, que va a ser la punta de la microvellosidad. O sea, hasta ahí va a crecer. Por la parte basal de la microvellosidad, pero en la parte apical del citoplasma, o sea, en la orilla del citoplasma, vamos a encontrar una zona que se denomina velo terminal. Son filamentos de actina que van a estar organizados a lo largo del borde de la célula, que van a darle anclaje a estas microvellosidades, que también son filamentos de actina. Entonces, los filamentos de actina de la microvellosidad van a interactuar con los filamentos de actina del velo terminal para anclar esa microvellosidad y que no vaya, bueno, que tenga una estructura más firme. Vamos a encontrar que entre los filamentos de actina se van a formar enlaces cruzados, que acuérdense que habíamos dicho que los enlaces cruzados simplemente son proteínas que van a unir un filamento con otro filamento y se forma un enlace cruzado, o sea, entre los dos filamentos. Y ahí van a participar varias proteínas como son la fascina, la espina y la fimbrina. ¿Para qué? Para dar rigidez y sostén. Ahorita lo vamos a ver todo en un esquema para que lo entiendan más fácil. Vamos a ver también que tenemos presencia de otra proteína que se llama miosina 1, y que va a fijar los filamentos a la membrana plasmática de la microvellosidad, o sea, no a la membrana de la célula, a la parte apical de la célula, sino a la membrana que está rodeando la microvellosidad, ahí donde se van a fijar eso, bueno, va a existir esa miosina para unir esos filamentos a la membrana. Y bueno, la capacidad contráctil nos las da la miosina 2 y la tropomiosina. Aquí lo vamos a ver más fácil. Aquí tenemos del lado izquierdo una imagen, una microfotografía, en donde si se fijan con mucha imaginación, porque pues la histología requiere imaginación, entonces, si se fijan aquí adentro de la microvellosidad se ven estas líneas. Entonces, esos son los microtúbulos, perdón, los filamentos de actina. Aquí se alcanzan a ver estos filamentos de actina, se fijan, hay otros aquí abajito también, que aquí, bueno, en esta no se ven arriba, pero sí se alcanzan a ver aquí abajo. Y aquí, como también en las otras, se ven ciertas rayitas que son los filamentos de actina. Les digo, se requiere imaginación al intentar entender estas imágenes. Del lado derecho la vemos más fácil, más ejemplificado, como tenemos una evaginación de la membrana plasmática, que se está anaranjadita, dijimos que se contiene un haz de filamentos de actina en el interior de las microvellosidades, y van a estar todas fijas a una proteína bilina, que es una proteína que podemos llamar de casquete, porque tienen esta forma como de casco y se cierran
el filamento en su parte plus, que es esta de aquí arribita. Tenemos otras proteínas que habíamos mencionado, que son estas que parecen así como foquitos de Navidad, que es la espina, la fimbrina, y eso nos va a dar estos enlaces cruzados entre los filamentos de actina para darle soporte, y la miosina 1, que es la rojita, que dijimos que fija los filamentos de actina a la membrana citoplasmática de la microvellosidad. Entonces, estos filamentos de miosina 1, perdón, estas proteínas de miosina 1 fijan los filamentos a la membrana. Y todo esto le da una estructura no rígida, digamos, pero sí firme a la microvellosidad para que mantenga su forma. Y en la parte de abajo dijimos que tenemos esta zona que se llama velo terminal, que son filamentos de actina a lo largo del borde apical de la célula que van a interactuar con los filamentos de actina de las microvellosidades para anclarlos al citoplasma. Y bueno, y pues ya este velo terminal se va a fijar todavía con los filamentos intermedios del citoesqueleto para darle mayor sostén a toda esta estructura. Y bueno, vemos aquí también los proteínas, lo que es la miosina 2, que es la que nos va a permitir cierto movimiento de estas microvellosidades. ¿Hasta allá vamos bien? ¿Dudas de microvellosidades? Vamos bien, acuérdense, son filamentos de actina. Los estereocilios o estereovellosidades también se les puede llamar. Estas van a ser microvellosidades inmóviles. Estas no van a tener esa capacidad contráctil, les digo, de la microvellosidad, la miosina 2 nos permite cierto movimiento, no tiene tampoco un movimiento así como que muy importante, o sea, no, como vamos a ver ahorita más adelante con los cilios, que sí tienen un movimiento fuerte. Las microvellosidades no tienen tanto, pero sí permiten cierto movimiento. El estereocilio es inmóvil completamente. No tiene proteínas motoras, entonces no se va a mover. Van a estar limitados, por ejemplo, lo que es al epidídimo, a la zona proximal del conducto deferente y a las células sensoriales en el oído interno. Van a estar sostenidos igual por fascículos internos de filamentos de actina, que también van a tener la presencia de fimbrina para estar fijados. Son pequeñas, son de 120 micrómetros, y aquí tenemos otra proteína que se llama esrina, que va a fijar los filamentos a la membrana plasmática. A diferencia de los cilios, en estos no hay bilina en el extremo, simplemente son vaginaciones citoplasmáticas llenas de filamentos de actina, pero no tienen esa proteína en la punta. Aquí lo podemos ver, como tenemos, bueno, aquí en esta microfotografía, muchos estereocilios, aquí están un poquito ladeados por su movimiento pasivo, y como tenemos aquí, como son igual, filamentos de actina, si se fijan, igual fijados con enlaces cruzados con espina, con esrina, con fimbrina. Entonces, pero aquí no tenemos miosina. Aquí no está la presencia de la miosina. Entonces, estos filamentos de actina nos forman estos estereocilios que están así, llamémosle como despeinados, intentando representar que como no tienen movimiento, son pasivos, entonces se van a mover dependiendo, se van a dejar llevar por el flujo del el ambiente en el que se encuentren. De igual manera, bueno, interaccionan en la parte de abajo con filamentos de actina para darles anclaje, pero no les da movimiento. Dijimos que están en el epitelio sensorial, por ejemplo. Entonces, ¿para qué nos va a servir este tipo de estructuras para la recepción de sensaciones o de estímulos? Entonces, esto nos va a permitir captar vibración mecánica, lo que se van a llamar mecanorreceptores. Cuando hablemos de mecanorreceptores, van a ser receptores que perciben algún movimiento, alguna atracción, alguna fuerza, captan fuerza, por eso se llaman mecanorreceptores. Van a tener un patrón en escalera, es decir, va a haber unos más largos, unos más cortitos y unos más chiquititos, entonces forman como una escalera, pues se dice tiene un patrón en escalera, y tiene una alta sensibilidad a través de los enlaces cruzados. Tanto los cilios como los estereocilios tienen un proceso de renovación
que se llama cinta sin fin, porque ahorita la vamos a ver cómo está constantemente circulando proteínas para su recambio, para mantener bien formado el microtúbulo. Aquí vemos este patrón en escalera. ¿Se acuerdan que les dije que ahorita que eran más cortitos y van bajando? Este es el patrón en escalera. Como hay unos más largos y van bajando así, 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 hasta que se hagan cortitos. Este es el patrón escalera. Y la renovación de en cinta sin fin se refiere a que por un lado entran, digamos, las proteínas. Aquí viene, por ejemplo, la espina. Como llega a la porción más apical o al extremo plus, aquí se fija esta proteína espina y mantiene armado este estereocidio. Y por el lado contrario, digamos, va bajando lo que se desensambla o se despolimeriza, es decir, lo que ya no vamos a utilizar, vuelve a bajar y regresa al citoplasma para su reutilización. Entonces, es un proceso constante, por eso se llama banda sin fin, porque entra nuevo y va pasando, va pasando, va pasando y sale otra vez lo que ya no se utiliza. Preguntas hasta ahí. Estereocilios. ¿No? Ok. Cilios, estereocilios, filamentos de actina. Cilios tienen movilidad, estereocilios no tienen movilidad. Los estereocilios nos permiten sensibilidad. ¿Ok? Ahora, los cilios, a diferencia de los estereocilios, vamos a ver que se encuentran en casi todas las células del organismo. Aquí vamos a requerir la presencia de un cuerpo basal. Acuérdense que hace rato mencionábamos, cuando hablábamos de los centriolos, cómo el centriolo se puede duplicar para formar el uso mitótico o puede migrar hacia la superficie apical y convertirse en un cuerpo basal. Entonces el cuerpo basal va a formar el aparato ciliar y se van a clasificar en tres, lo que son los cilios móviles, que existe una clasificación numérica, entonces, o una denominación numérica, y los cilios móviles, vamos a ver más adelante por qué, tienen una denominación 9+2. Los cilios primarios, o son monocilios, o que esos no se mueven, son inmóviles, tienen una denominación numérica 9+0. Pues vamos a ver esto más adelante para que lo entiendan. Y bueno, los cilios nodales, que esos vamos a encontrar en el disco embrionario y de los cuales sí no vamos a entrar mucho en detalle. Sino más bien nos vamos a ir a los móviles y a los primarios. Los cilios móviles. Vamos a ver que esos, les digo, bueno, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Son móviles, tienen capacidad de movimiento. ¿Para qué nos va a servir? Para desplazar líquido y partículas a lo largo de las superficies epiteliales. Entonces, este tipo de cilios son los que vamos a encontrar, por ejemplo, en la vía respiratoria. Entonces, son capaces de desplazar moco a lo largo de la vía respiratoria, tanto para arriba como para abajo. Entonces, son capaces de desplazar el moco. Van a ser estructuras cortas y delgadas, a diferencia de los otros. 0.25 micrómetros de diámetro y 5 a 10 micrómetros de longitud. Y en la base vamos a observar lo que son los cuerpos basales que mencionábamos ahorita. Van a tener un centro interno de microtúbulos que se denomina axonema y va a estar compuesto por 9 dobletes de microtúbulos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Por eso se denomina su estructura numérica como 9+2. Bueno, 9 dobletes más 2 microtúbulos centrales. Entonces vamos a tener que los dobletes están formados por microtúbulos A y microtúbulos B, en donde, si se acuerdan, el cuerpo basal está formado por tripletes, ¿se acuerdan? Tripletes de microtúbulos, en donde dijimos que un microtúbulo es completo con sus 13 filamentos de tubulina y los otros dos microtúbulos son incompletos porque comparten parte de la pared. Bueno, aquí es el mismo caso. Tenemos 2 microtúbulos, el A está completo por los 13 filamentos de tubulina y el B nada más tiene 10 porque comparte, es parte de la estructura de la pared del primer microtúbulo.
Vamos a ver que cada doblete va a tener unos bracitos que están formados por dineína. ¿Se acuerdan de la dineína? Que es una proteína motora. Entonces están compuestos por dineína y eso forma enlaces con el doblete contiguo. Es decir, con un doblete de microtúbulos, la dineína lo enlaza con el microtúbulo de junto. Entonces, están los dos microtúbulos y por la dineína, entonces esa es una proteína motora, entonces parte de lo que me permite ese movimiento que va a tener el microtúbulo. Vamos a ver también que existe otra proteína que se llama nexina, que lo que va a hacer que va a unir el microtúbulo B al microtúbulo A del otro doblete. Entonces, es parecido a lo que hace la dineína, pero en la nexina no es motora, pero también va a permitir esa unión entre los microtúbulos. Los dos microtúbulos centrales van a estar rodeados por una vaina central y van a tener enlaces radiales que nos van a dar una imagen, hagan de cuenta como que de una rueda de bicicleta. Entonces se ven los dos microtúbulos centrales, los enlaces radiales y alrededor los dobletes de microtúbulos. Ya dijimos, bueno, relación 9 más 2. En la parte basal, ahorita vamos a ver todo un esquema, en la parte basal vamos a encontrar una estructura que se llama lámina alar, que lo que nos va a ayudar esta lámina es a fijar el cuerpo basal a la membrana plasmática apical, y también vamos a observar el pedículo basal, que es la región del cuerpo basal que va a orientar o se va a orientar para que los cilios tengan ese movimiento parejo. Se organizan todos los pedículos basales para apuntar hacia el mismo lado y eso hace que los cilios orienten su movimiento igual. También vamos a encontrar lo que es la raíz estriada, que vamos a ver que son algunos filamentos longitudinales que van a contener rutelina, así que es una raíz, entonces tienen rutelina, y fija el cuerpo basal al citoplasma. Y Neira, ¿puedes cerrar tu micrófono? Perdón, profe. Y vamos a observar que decíamos que estos cilios tienen movimiento. Entonces, ¿a través de qué? De la dineína ciliar que mencionábamos ahorita, que junta los microtúbulos de un doblete con los microtúbulos de otro doblete. Entonces, vamos a observar que a través de esta dineína y la presencia de ATP, como cualquier movimiento requiere energía, entonces vamos a ver cómo existe este movimiento. Y hace dos movimientos. Uno que se llama golpe efectivo, que está el cilio, y entonces digamos que no es una contracción, pero se contrae rápidamente, entonces el golpe efectivo hace un movimiento anterogrado rápido hacia adelante. Entonces, se dobla rápidamente y después el golpe de recuperación hace que sea un movimiento lento de regreso a su posición. Entonces vuelve a tener otro golpe efectivo y regresa lento a su posición. Entonces este movimiento de estar haciendo esto, que está como barriendo, hagan de cuenta, entonces es un movimiento sincrónico, todos los cilios lo hacen al mismo tiempo y hacia la misma dirección. Gracias a que dijimos, al pedículo basal. Entonces, hagan de cuenta que mi dedo pulgar es el pedículo basal. Entonces, si mi cilio va a hacer el movimiento hacia donde diga el pedículo basal, todos los pedículos se van a alinear, pero ¿qué pasa? Si tengo junto otro cilio y el pedículo apunta para el otro lado, entonces este va a hacer un movimiento para acá, un golpe efectivo para acá, y este otro cilio va a hacer un golpe efectivo para el otro lado. Entonces, pues, esto no va a mover nada para ningún lado. En cambio, si pudiera girar mi mano completamente, ¿verdad? Si pudiera orientar las dos manos iguales para que los pulgares apuntaran para el mismo lado, entonces el movimiento va a ser hacia el mismo lado, entonces eso va a barrer. ¿Sí me explico? ¿Cómo funciona ese movimiento? Ok, qué bueno porque me torcí la mano. Entonces, va a tener ese movimiento de golpe efectivo y golpe de recuperación. Aquí lo podemos ver más bonito, más ejemplificado. ¿Dónde tengo el puntito rojo? Ay, no, esto no es. Se ve más fácil así. Tenemos ¿cómo tenemos este borde en cepillo? Que es esta parte de aquí, que todos estos que se ven aquí como pelitos, todos estos son los cilios. Tenemos las células y todo. Aquí tenemos un corte longitudinal
donde alcanzamos a ver en el interior cómo se ven los microtúbulos, aquí, y acá abajo esta zona más oscura, lo que es el cuerpo basal. Y tenemos aquí un microtúbulo dibujadito tridimensional. Entonces vemos cómo, si tenemos un corte transversal, vemos aquí cómo tenemos estos 9 dobletes de microtúbulos con 2 microtúbulos centrales, rodeados por una vaina central y con sus conexiones radiales que les decía que forman esta imagen como de rueda de bicicleta. Y, ay, ¿cómo quito aquí esto? A ver, ahí está. Y vemos cómo nos da aquí alrededor los 9 tripletes y lo que es la membrana celular del cilio. Entonces, aquí tenemos nada más un doblete, en donde dijimos que el microtúbulo A es completo y el microtúbulo B es incompleto porque comparte parte de la pared. Aquí, bueno, tenemos la conexión radial y tenemos aquí estos brazos de dineína. Entonces, que estos brazos de dineína se sujetan al siguiente microtúbulo B. Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y estos brazos de dineína son los que permiten ese movimiento. Ya perdí otra vez el mouse. Aquí. Permite movimiento. Y tenemos también la presencia de la anexina. Acuérdense que dijimos la anexina, que nos va a ayudar a fijar este microtúbulo B con el microtúbulo A del otro lado. O sea, del siguiente microtúbulo. Tenemos en la parte de abajo la presencia del cuerpo basal, que es esta parte de aquí. El cuerpo basal, el pedículo basal, que dijimos que va a orientar todos los microtúbulos hacia el mismo movimiento, y la lámina alar que mencionábamos fija este cuerpo basal a la membrana apical de la célula. Entonces, esto va a fijar este cuerpo basal aquí para permitir que eso tenga que tenga se le dé firmeza a esto, un anclaje. Y tenemos en la parte más baja del cuerpo basal lo que era la raíz estriada, que dijimos que va a fijar el cuerpo basal al citoplasma de la célula. Y acuérdense que también mencionábamos como recordatorio que el cuerpo basal está formado por tripletes de microtúbulos, como los vemos aquí. Entonces, aquí hay tripletes y arriba hay dobletes. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Ok. Ahora, los cilios primarios son casi iguales, a diferencia que estos no se mueven y tienen un movimiento pasivo y se van a curvar dependiendo del flujo de líquido que los rodea. Es decir, están en la vida y están haciendo nada más así, si va líquido por un lado, para el otro, nada más están ahí danzando en el líquido. No hay proteínas motoras, pues obviamente pues no son móviles, no hay proteínas motoras y estos van a tener una clasificación numérica 9+0. ¿Por qué? Es muy fácil adivinar por qué, porque no existen los dos microtúbulos centrales. Entonces, por eso es 9+0. Nada más son formados por 9 dobletes de microtúbulos que son periféricos. Cada célula va a poseer solo uno de estos cilios. Aquí no forman un borde. Aquí nada más hay un cilio primario por célula. Funcionan como dispositivos de señalización o como receptores funcionan porque reciben estímulos químicos, osmóticos, lumínicos o mecánicos. Y van a transmitir ese estímulo al interior de la célula para modificar alguna respuesta. Aquí lo podemos ver. Vía urinaria tenemos aquí que están las células epiteliales que rodean, que forman parte de la vía urinaria. Y vemos en esta microfotografía cómo se ve este pelito solito, que es el cilio inmóvil o cilio primario. Entonces, aquí tenemos cómo está el cilio, cómo se va a mover pasivamente dependiendo del flujo del líquido. Y aquí en este ejemplo, bueno, tenemos la interacción con el calcio en donde se mueve este cilio. Si se fijan aquí abajo puede haber otros cilios o las microvellosidades. Aquí están presentes, pero hay un estereocilio que nos va a dar este estímulo. Entonces, ese estereocilio se mueve
capta, la célula capta este movimiento y ¿qué va a hacer? Pues va a liberar, en este caso, suelta calcio, que está empaquetado, suelta el calcio y pues para llevar alguna otra reacción en algún otro órgano o la célula en sí. Pero aquí el ejemplo nada más es de que se capta este movimiento y la célula lo va a interpretar y va a liberar calcio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, sigamos, nos queda media hora que espero acabemos con la región lateral. En rojo las ocludinas y en azul las claudinas. Para poder ver esta imagen que forma estos surcos, que no son lineales como lo hace un esquema. Todos estos surcos son claudinas y ocludinas. Entonces, que de un lado se ve así y en la otra célula es una cresta. Entonces, esa cresta embona en ese surco y lo que hace es que crea un sellado entre las dos células. Esta parte de aquí es el borde libre, entonces permite este sellado. Hagan de cuenta, siempre les digo el ejemplo, aunque es muy burdo, pero hagan de cuenta como un sello Ziploc. Tenemos dos patitas de un lado y dos patitas del otro en la bolsa Ziploc. No sé si alguna vez se han fijado cómo es. Hay dos borditos de un lado y dos bordes del otro. ¿Y qué pasa? Los dos bordes se embonan uno con otro. Entonces, y eso, ya recorres tu bolsita, ¿y qué pasa? Queda un sello prácticamente impermeable. No sale agua, no sale nada, no sale ni entra. Entonces, esas dos estructuras que embonan una con otra, entonces eso es lo que permite ese sello impermeable. Y es lo mismo aquí. Una célula tiene bordes, tiene surcos, y la otra tiene crestas, entonces embonan los surcos con las crestas, se unen y crean esa unión impermeable entre las dos células. Les digo, es un ejemplo muy burdo lo de la bolsa Ziploc, pero es lo más fácil para que lo entiendan cómo se unen estas dos células. Forman un sellado como de cremallera en donde se cierra y ya no pasa nada. Va a haber otras proteínas involucradas que son proteínas, estas proteínas van a ser intracelulares, estas no son transmembrana, estas son intracelulares y que son las proteínas que se denominan con dominio PDZ, que son proteínas de la zónula occludens, entonces, y se denominan 1, 2, 3. Entonces, esas son intracelulares, no son transmembrana. Y aquí las vamos a ver cómo participan todas. Vemos otra vez en rojo las ocludinas, en azul las claudinas, como tenemos estas proteínas que son intracelulares que les mencionaba yo, la 1, la 2 y la 3, y estas son las que van a permitir esa interacción con los filamentos de actina del citoesqueleto. Entonces, acuérdense que dijimos, todo va a estar fijado al citoesqueleto, nada va a estar ahí a la buena de Dios nadando en el citoplasma. Entonces esas proteínas están fijas al citoesqueleto y permiten dar más fuerza y estructura a la célula a través de estas uniones. Entonces participan también las YAM, que dijimos que son las moléculas de la unión, en cómo esas también crean uniones entre las de una célula y las de otra célula. Y entonces aquí están todas estas proteínas interaccionando para mantener estas dos células pegadas unas con otras. Bueno, aquí nada más a manera de tablita que está en el libro, entonces no es necesario de copiarla. Son todas las proteínas que van a participar, como hay otras muchas que no hemos mencionado, pero existen muchas proteínas que van a interaccionar juntas para llevar a cabo estas uniones. ¿Preguntas hasta ahí? Claudinas, ocludinas, YAM, proteínas de dominio Z, que son de dominio de la zona occludens, ZO1, ZO2 y ZO3. Todo eso participa. ¿Ok? Me ponen cara de sí, pero bueno. Ok. Van a ver después cómo las bacterias tienen algunas, no todas, ¿verdad? Algunas, cómo nos infectan a través de algunas. Llega la bacteria y se nos pega, vamos a decirlo así. Se nos pega. ¿Y qué hace? Va a liberar ciertas sustancias, ciertas proteínas que ¿qué van a hacer?
van a abrir esta unión. Entonces, la bacteria hace que la unión se abra y ¿qué hace la bacteria? Se escabulle entre las dos células y entra a nuestro organismo. Pues así es como algunas, no todas, algunas, es como nos infectamos. Son muy listas las bacterias y logran hacer que estas dos células abran su espacio. Ahora, acuérdense que dijimos que es, bueno, que les digo que es casi impermeable esta unión. Van a existir dos vías de transporte a través de los epitelios. Una que es la transcelular, que ya la hemos platicado, que es la endocitosis. Algo se endocita en la célula, atraviesa la célula y ya sea que haga una cosa dentro de la célula o pase a otra célula por exocitosis. Esa es la transcelular. Entonces en esa no vamos a entrar mucho en detalle. Lo que vamos a hablar es de la paracelular. Esta va a ser a través de la sonula occludens. Entonces, y se van a formar lo que son conductos acuosos extracelulares. Y eso es gracias a las claudinas. ¿Se acuerdan que les dije que nos acordábamos que la claudina era roja y la claudina azul? Bueno, es por esto. La claudina es la que va a formar estos canales acuosos. ¿Y qué va a pasar? La claudina, hablando de agua, por ejemplo, la claudina dice, es agua, necesitamos que pase agua. Entonces la claudina capta esta agua y esta agua se la pasa a la siguiente claudina y esa se la pasa a la siguiente claudina hasta que logra entrar al espacio intercelular. Entonces, por eso es que brinca a través de las claudinas. Las ocludinas se permanecen cerradas y selladas. Pero las ocludinas son las que van a permitir ese paso entre las dos células. Por eso les digo que es casi impermeable, porque si fuera impermeable realmente no pasaba nada. Entonces, pero sí existe este cierto transporte a través de él. Y la vía transcelular, que les digo que no vamos a entrar ahorita en detalle porque ya la vimos, es esa vía en donde algo entra a la célula, se endocita, se transporta y hace exocitosis del otro lado, tanto para un lado como para el otro. Entonces, por eso es que esa no vamos a entrar ahorita realmente en detalle, sino nada más era para que entendieran esta parte de que se forma estos canales. Ahora, las más divertidas, las uniones adherentes. Vamos a ver que las uniones adherentes dijimos que a diferencia de las ocluyentes, van a darle estructura o una mayor estructura, refuerzo estructural a las uniones. Entonces van a ser dos tipos, lo que es la sonula adherens, que van a tener va a estar relacionada con los filamentos de actina, y la mácula adherens o desmosoma, que va a interaccionar con los ligamentos intermedios. Y también tenemos aquí la presencia de unas proteínas que se llaman CAM, que son moléculas de adhesión. Las otras serán las JAM, que eran las moléculas de la unión. Entonces, estas son moléculas de adhesión. Entonces, y van a estar presentes en los enlaces que van a ser de dos tipos. Heterotípicos, cuando las CAM son diferentes, o homotípicos u homotípicos, cuando las CAM son del mismo tipo. ¿Ok? Van a participar otras proteínas, que son las caderinas, las integrinas, las selectinas, y también va a estar presente en la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, todas estas proteínas van a interaccionar juntas para llevar a cabo estas uniones de adherentes. Aquí podemos ver nada más a manera de ejemplo, en la parte de arriba las interacciones homofílicas, en la abajo las heterofílicas. ¿Por qué? Porque aquí interaccionan proteínas iguales como son las caderinas, las inmunoglobulinas o diferentes como son las selectinas y las integrinas. Entonces son diferentes tipos de interacciones que van a estar presentes en estas proteínas transmembrana para las uniones adherentes, no ocluyentes. Estas son adherentes. La sonula adherens, vamos a ver que, bueno, su molécula de adhesión es la caderina E, que está aquí, las caderinas E, están aquí en la parte intercelular.
tenemos un lado interno o un lado citoplasmático que van a estar formados por, esta misma otra vez, bueno, la catenina, que es esta de aquí. Las cateninas es la parte intracelular de este complejo. Entonces fue el complejo catenina-cadenina E, que va a estar unido a través de la vinculina y la actina alfa, que está azulita. A través de esta se va a unir con los filamentos de actina del citoesqueleto. Entonces eso es lo que nos va a dar esta fuerza en este tipo de estructuras, porque dijimos que este tipo de uniones, acuérdense que dijimos que es para darle estructura. Entonces se va a unir al citoesqueleto para poder tener un armado mejor. Aquí está, es un espacio de 15 a 20 nanómetros, más o menos el que nos da en este espacio intercelular. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Ok, esas son las uniones. Ahora, la mácula adherens, o sea, esa fue la zónula adherens. Ahora tenemos la mácula adherens, o también llamada desmosoma. ¿Cuál es la diferencia? Que uno interacciona con filamentos de actina y el otro interacciona con filamentos intermedios. Aquí está. Entonces tenemos un lado citoplasmático, que está aquí, que se va a llamar placa de adhesión, en donde, que es en donde se van a unir los filamentos intermedios en esta placa de adhesión. Y tenemos un lado intercelular o extracelular, formado por proteínas de unión que se llaman desmocolinas y desmogleínas. Entonces forman este tipo, estas son las que van a formar esa unión. También aquí antes de pasar, en las placas de adhesión tenemos otras proteínas que se llaman desmoplaquinas y las placoglobinas, que son las que permiten la fijación de los filamentos intermedios. Ya sé que muchos nombres parecen así como que inventados, como que trabalenguas, que si desmoplaquina, placoglobina, desmogleína. Entonces, yo sé que son complicados los nombres. Entonces, poco a poco van a ir, en primera, lograr pronunciarlos, porque de repente se hacen bolas todavía. Entonces, poco a poco los van a ir aprendiendo estas palabras y entonces, pero si no se me desesperen con tanto nombre raro. Entonces, que muchas veces espantan con aprender todas estas cosas. Entonces, tengan calma que lo van a lograr. Tenemos entonces, dijimos, las desmoplaquinas y las placoglobinas en esta placa, que es la que nos va a permitir esta interacción con los filamentos, y por la parte exterior de la célula, las desmocolinas y las desmogleínas, que van a permitir la unión con la otra célula. Aquí el espacio es un poquito más ancho, 30 nanómetros. Va a estar ocupado, bueno, se va a observar una línea intermedia que se corresponde con estas uniones extracelulares. Ese tipo de uniones normalmente es una reunión homotípica, entonces son iguales de un lado que del otro. Ok, ¿preguntas hasta ahí? ¿Nada? Ok, mácula adherens o desmosomas, filamentos intermedios son los que van a interaccionar. Vamos a ver el miércoles, cuando hablemos de región basal, que las uniones de la región basal de la célula con la lámina basal se llaman hemidesmosomas. ¿Por qué? Porque es la mitad de un desmosoma. Es decir, de un lado vamos a tener esta... Ay, ¿qué pasó? Perdón. Aquí. Vamos a tener esta placa de adhesión en la parte basal, pero del otro lado, como no va a haber otra célula, sino la lámina basal, entonces no va a haber esa otra mitad del desmosoma. Entonces, por eso se llaman hemidesmosomas. Y vamos a ver que se ven igualitas. Y ahora sí, ya para terminar, las uniones comunicantes, que también se llaman uniones de hendidura o nexos. Dijimos que se permite el paso directo de moléculas de señalización de una célula a otra. De un citoplasma directamente pasa al otro citoplasma sin necesidad de pasar por el espacio extracelular. Son conductos transmembrana o son poros y permite el intercambio de varias sustancias, pero dijimos que son selectivas, no es que todo pase a libre demanda, sino son selectivas. Y son estas que están aquí ejemplificadas en verde, están formadas por 6 proteínas que se llaman conexinas, que son estas de aquí. Cada una de estas proteínas es una conexina.
Entonces se juntan las 6 y forman este canal o este conducto. Puede estar abierto o cerrado, dependiendo de lo que es lo que necesitemos hacer. Se abre y se cierra como un diafragma. No sé si todavía les tocó conocer los diafragmas. Entonces se cierra como un diafragma. Entonces, y es lo que permite el paso de las células. Es regulable su tamaño. Entonces puede variar el diámetro del conducto. Son relaciones homotípicas porque necesitamos uno de estos de un lado, una unión de hendidura de un lado y otra unión de hendidura del otro para que interacciones formen lo que se denomina conexón. Y pues, si se fijan, forma este canal de un espacio citoplasmático hacia el otro espacio citoplasmático. Les digo, el paso es en ambas direcciones. Se abren y cierran por torsión y pueden ser inducidos por iones calcio. Si el calcio los puede abrir. Aquí lo vemos en una microfotografía. Aquí como se ven abiertos por este espacio vacío en el centro, y acá cómo se ven cerrados porque se ve pues cómo gira y se cierra. Y ya nada más a manera de resumen, tenemos las uniones ocluyentes, que es la sonula occludens, que es lo que nos va a dar la unión hermética, junto con las proteínas que van a interaccionar, y esos son con filamentos de actina, a diferencia de las uniones adherentes, que tenemos que la sonula adherens, bueno, la sonula adherens también es con filamentos de actina, pero la mácula adherens es con filamentos intermedios. Entonces son dos tipos de uniones adherentes. Y nos vamos a brincar estas otras hasta el final a la unión comunicante, que es esta unión de hendidura o nexo, porque esto también es en la región lateral. Estas dos uniones adherentes son en la región basal, que es la adhesión focal, y el hemidesmosoma. Entonces, pero estas son uniones de la región basal. Y creo que ya, sí, estaba bien. Eso era todo. Justo a tiempo. Así es, más que medido el día de hoy. Entonces, dudas, preguntas, de veras, pregúntenme. Si tienen alguna duda. De la metaplasia. ¿De la qué? De la metaplasia. ¿Qué pasó con las metaplasias? Si es algo bueno o es algo malo. Normalmente es malo. Una metaplasia es cuando una célula se altera morfológicamente. Entonces, puede en un inicio ser benigno, pero tiende a malignizarse. Entonces, una vez que se detectan células metaplásicas, hay que estudiarlas bien a ver qué es lo que está pasando. Entonces, son células que por alguna razón cambian. Por ejemplo, hay una enfermedad que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett como tal no es maligno, pero puede evolucionar a un cáncer de esófago. Entonces, ¿por qué se da el esófago de Barrett? Por muchas cosas. Sin embargo, una de las etiologías que tiene es la presencia de ácido en el esófago, porque el esófago no está hecho para contener ácido. Entonces, el paciente que tiene reflujo, por muchos años, ese reflujo nos puede originar un esófago de Barrett. Entonces, esas son células, se causan o se altera el epitelio del esófago y causa una metaplasia, que es, o sea, se hacen unas células metaplásicas y a la larga, pues si no se controla, nos puede dar una neoplasia, que es ya cuando se vuelve maligno. Entonces, sí es importante. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de las metaplasias aquí en el epitelio, el esófago de Barrett. También aparte de la presencia de ácido, por ejemplo, si comemos cosas muy calientes todo el tiempo, así, pero muy calientes, es que sientes como te quema mientras pasa, entonces eso también tiende a alterar el esófago y nos puede originar también este esófago de Barrett. Entre otras cosas, hay otros factores, ¿verdad? Pero son cosas que nos pueden pasar y eso causa esa alteración que se llama metaplasia. No sé si respondí tu pregunta. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿Seguros? ¿Todos despiertos?
Doctor, yo hasta el final, yo me quiero quedar al final con usted poquito. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, nada. ¿Todos siguen despiertos? Sí. Hugo, Daniela, Andrea, Jacqueline, Itzel. Sí. Entonces, porque las cámaras apagadas son sospechosas. Es que si la Bueno. prendo se traba el audio. Yo sé que nuestro México bonito y nuestro internet maravilloso que tenemos muchas México, veces México. nos da o para la cámara o para el audio. O sea, sí. Pero pues aún así es sospechosa la cámara apagada para la escuela. Entonces, nos vemos el miércoles. La segunda parte de tejido epitelial. Les digo, ok, se fueron un poquito más extensos el equipo de hoy, pero bueno, pues llega a pasar a veces, ya me ha pasado. Entonces no importa, no pasa nada. El miércoles el siguiente equipo, que es el equipo 2, según me parece. Segunda parte de tejido epitelial, que viene siendo, dijimos, especializaciones de la región basal, que es la membrana basal y las uniones célula-matriz extracelular, y la parte de las glándulas y la parte de renovación de las células epiteliales. ¿Ok? Eso es para el equipo 2. Para aclarar de una vez, eso el miércoles. El jueves, martes, miércoles, no, lunes, miércoles, viernes. El viernes vemos la primera parte de tejido conjuntivo, generalidades del tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo del adulto. Eso le toca al equipo 3. Es más, se lo voy a poner para que no haya dudas. Aquí está. Ahí está, el equipo 3, la fecha, ya no le hagamos caso, ya estamos viendo que vamos atrasados. Entonces, bueno, más o menos nos estamos emparejando hasta eso. El lunes, ¿qué dijimos lunes? Miércoles, viernes. El viernes, que ya es 28, el lunes 28 vemos generales del tejido conjuntivo, el equipo 3. El equipo 4, el siguiente día, fibras del tejido conjuntivo. 28, no, 22, 24, 25, 27. El viernes 26. Digamos que esta parte va a quedar para el 26. Esta va a quedar para el 26 de febrero. Ahí. Febrero 26, 27, 28. Entonces, fibra de tejido conjuntivo, 1 de marzo. 1, 2, 3 de marzo. Lo que es matriz extracelular, células del tejido conjuntivo, que es diferente a las fibras. Y en ese mismo día 3, que es miércoles, el examen, el cuestionario de repaso, porque esa misma semana tenemos primer parcial. ¿Ok? Entonces vamos a acabar justos para el primer parcial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vámonos con este. El primer parcial abarca de la clase 1 a la clase antes del parcial. Es unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Todo. Es citoplasma, orgánulos, núcleo, ciclo celular, los epitelios, clasificación, uniones, y ahora quedamos tejido conjuntivo, fibras, células del tejido conjuntivo y todo. Entonces el parcial son las 3 primeras unidades. ¿Ok? Bueno, son las 9. Sí, no hay más pendientes. Nos vemos entonces el miércoles. No me voy a dejar, doctor. No, aquí me espero. Que tengan buen día. Que tenga buen día. Nos vemos. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. Por nada. Bye.